Instituto Bíblico Veritas Dei, Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Instituto Bíblico Veritas Dei. Veritas Dei. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Radio et Revelatio. Un dominio de Roma, ¿verdad? Era una provincia, ahí está. Era una provincia romana, Asia. Era una provincia romana. Pero todo eso, fíjense
fíjese lo que abarca. Está Capadocia, el Pontio, Bitinia, Galacia, la famosa iglesia de los Gálatas, Frigia, ¿verdad? Qué sé yo, Panfilia, Lidia, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando fue el día de Pentecostés, muchos habitantes de estas regiones se encontraban en Jerusalén. ¿Sabían ustedes eso? ¿Se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles los testigos del el derramamiento del Espíritu Santo decían, a ver, vamos para allá rapidito. Hechos capítulo 2, es que tengo que contextualizar esto porque Hechos capítulo 2, ustedes pueden ver ahí, en Hechos capítulo 2, versículo 5, Hechos 2:5, Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. A ver si ustedes ven el cursor en la pantalla que estoy moviendo ahí en Siria. ¿Ven el cursor? Hágame con el dedito así, mi pastor. ¿Sí o no? ¿Ven el cursor ahí? Miren. Ya, perfecto. Esto que estoy señalando acá con el cursor, esto es Palestina. Acá. Ahí dice Antioquía, Siria, más abajito está Jerusalén, Galilea, ¿verdad? Samaria, todo eso. Pero cuando usted sube por acá, esto ya tenemos Asia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos habitantes de Asia estaban en Jerusalén, estaban acá abajo, de visita, ya sea por comercio, algunos participaban de las fiestas de Pentecostés, perdón, de Pascua, no se llamaba Pentecostés, se llamaba Pascua, etcétera, etcétera. Pero había mucho extranjero en Jerusalén. Y justo cuando sucedieron los eventos de Jerusalén, ¿qué sucedió? Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas, ¿qué dice? Todas las naciones. O sea, no solamente habían judíos, habían de otras nacionalidades, y por lo tanto hablaban otros dialectos. No necesariamente arameo. Ojo con eso, ¿vale? Pero, ¿qué nacionalidades estaban ahí? Y estaban, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, el 6, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las personas que eran del Ponto, otros que eran griegos, otros que eran de Bitinia, otros que eran habían árabe, que es otro idioma, estaban ahí, pero el fenómeno del Espíritu Santo les permitía que los árabes entendiesen en árabe lo que los discípulos estaban hablando en hebreo. Los apóstoles no estaban hablando otro idioma. Los apóstoles estaban hablando su idioma, porque ellos no sabían hablar otro idioma. Pero el milagro, ¿en qué consistió? En que lo que salía de la boca de los apóstoles, los emisores lo escuchaban en su propia lengua. Pedro hablaba en hebreo, pero el árabe lo escuchaba en árabe. En eso consistió el milagro del Pentecostés. Vuelvo a leer el texto, versículo 7, receptor, perdón, gracias Parito. El 7, y estaban atónitos, perdón, el 6, Hechos 2:6, y hecho este estruendo, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, se juntó la multitud, es decir, de todas las naciones, no solamente judíos,
Y estaban confusos. Confuso quiere decir que estaban extrañados, no comprendían lo que estaba pasando. Porque dice, cada uno les oía hablar a los apóstoles, ¿en qué? En su propia lengua. No es que los apóstoles estaban hablando en árabe. Los receptores estaban escuchando en su idioma. En eso consistía el milagro. Ojo, no es que el Espíritu Santo estaba derramado sobre el árabe, sino que el fenómeno, el milagro, salía de los apóstoles. Quiero explicar esto en detalle. Mire, me estoy yendo del tema, pero es que esto está interesante. Pedro hablaba en su idioma. Bueno, no sé si habló en arameo o habló en hebreo, no tengo idea. Puede ser, algunos dicen que es de hebreo. Bueno, habló en su idioma materno. Pedro habló en hebreo o en arameo. Hablaba en arameo. Pero cuando salían las palabras de Pedro se producía un milagro. Y llegaba al oído, ya no en hebreo, sino que llegaba en el idioma de cada uno de los extranjeros que estaba ahí. Ahora, ¿por qué motivo se produjo ese milagro circunstancial en ese momento? Porque el objetivo del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés era desparramar el Evangelio. Había que desparramarlo. ¿Y cómo se hacía si no había WhatsApp, no había internet? ¿Cómo lo hacemos para llegar rápido a muchos lugares con las buenas nuevas de salvación? Y los apóstoles no hablaban otros idiomas porque eran hombres humildes, no tenían estudio en otros idiomas, con suerte. Algunos hablaban griego, el famoso griego koiné, el griego vulgar, que es distinto al griego clásico, el famoso griego de la Ilíada, el griego de Homero, el griego de la tragedia griega, ¿verdad? No, este era un griego koiné, un griego vulgarizado. ¿Cómo hacerlo si los apóstoles tenían ciertas limitaciones humanas? Bueno, esa limitación humana de idioma fue ayudada o sustituida gracias al Espíritu Santo. Pero no que ellos se pusieron a hablar una cosa que ni ellos entendían. Ellos hablaban en su idioma porque ellos hablaban lo que hablaban. Pero el milagro se producía en los oídos. Y por eso que dice acá, sigo leyendo, el 6 ya lo leímos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, pero al mismo tiempo maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, el árabe se preguntaba, ¿cómo es que estos hablan árabe? Que no estaban hablando árabe, sino que ellos lo escuchaban en árabe, claro, el milagro consistía en que ellos escuchaban a Pedro en árabe. Pero no es que Pedro estaba hablando en árabe. Entonces, desde el punto de vista del receptor, Pedro estaba hablando en árabe. Por eso que dice acá, no son estos galileos. Si son galileos, ¿de a dónde, cómo es que aprendieron a hablar árabe? Entiendan eso, no es que Pedro estaba hablando árabe, sino que el receptor lo escuchaba en árabe. Por lo tanto, el receptor entendía que Pedro estaba hablando en árabe. No sé si se entiende la idea. El 8. ¿Cómo pues les oímos? Noten que el milagro se produce en el oír, en la recepción de las palabras, no en la emisión. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y hasta nombran los distintos lugares geográficos para saber qué idioma estaban hablando ahí. Partos, medos, los famosos medos y los persas, ¿se acuerdan? Elamitas, la región de Elam. Y los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia fue Babilonia, se llamaba Babilonia antes. En Judea, en Capadocia, está en Asia. En el Ponto, vean el mapa. El Ponto está acá arriba.
el Ponto y en Asia. Noten el mapa, todo esto es Asia. Había gente de todos estos territorios que estaban en Jerusalén, que no hablaban hebreo necesariamente, pero para facilitar la transmisión de las buenas nuevas, se produjo ese milagro y por eso se pudo desparramar más rápido el evangelio. Porque personas que eran de otro idioma pudieron escuchar las buenas nuevas en su idioma. ¿Ok? Bueno, ahí yo me mandé una licencia ahora, pero quería explicarles esa parte entretenida porque la iglesia cuando comenzó a ser perseguida en Jerusalén tuvo que emigrar, se fue de Jerusalén. Los cristianos especialmente se fueron. ¿Y dónde se empezaron a ubicar? Bueno, se empezaron a desparramar por todo Asia. Llegaron a la Odisea, llegaron a Éfeso, llegaron a Esmirna, llegaron a un montón de lugares. Y hay lugares que ni siquiera están mencionados en la Sagrada Escritura. ¿Vale? Bien. Voy ahora con otro mapita, si me lo permiten. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.